¿Qué pasa aquí? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a The Fabulous Jover. Lo primero de todo, y antes de comenzar, daros las gracias a los más de 1000 Jovers que estáis suscritos a mi canal, a vuestros comentarios y a vuestro apoyo. Yo, como ya veis desde el principio, yo sigo con mi estilo y así seguiré y nunca cambiaré. Hoy toca hacer un repaso a los mejores campeones intercontinentales de la historia. Un repaso a mi manera. No tienen por qué ser vuestros mejores campeones. Vuestra elección no tiene que coincidir con la mía, pero obviamente sí que son mis campeones, los mejores de la historia. Aquí el que hace el ranking soy yo, aquí el que graba el programa soy yo, por lo tanto, el que lo hace es el que manda, así de claro. ¡Empezamos! El campeonato intercontinental de la WWF se remonta al 1 de septiembre de 1979, cuando Pat Patterson se coronó al unificar el título de los pesos pesados de Norteamérica y el campeonato sudamericano del peso pesado. Este último, un título más falso que el árbol genealógico samoano, como ya lo sabréis. Y si no, os lo digo yo, y aunque lo sepáis, también os lo he dicho. El primer campeón fue de regalo. Era habitual inventarse torneos en países exóticos para darle más rimbombancia y credibilidad al primer campeón. Y en esta época nadie había para rebatirlo. No había noticias instantáneas que pues dijeran lo contrario de lo que decía la fuente oficial. Al principio, el título tuvo un gran prestigio y en muchas ocasiones era el paso precedente a convertirse en campeón mundial. También se convirtió en un título de reconocimiento, en el caso de que no se diera el paso a ganar ese título. Pero la larga historia del título ha hecho que haya tenido altibajos. Se puede decir que desde el origen hasta el principio del 2000 era un prestigio haber sido campeón. Luego, reinados intrascendentes, títulos sin defender o campeones que perdían combates sin título en juego fueron quitándole la importancia que siempre tuvo. También la aparición de otros títulos, en lugar de reforzarlo, lo debilitaron. Se puede decir que la última década ha sido un título sin importancia. De hecho, en esta época, el título intercontinental era casi irrelevante. Con la aparición en escena y en la directiva de Triple H, se ha tratado de que el título intercontinental recupere el prestigio que nunca debió perder. A continuación, enumeraré a los campeones intercontinentales más importantes de la historia. No por orden, no el que voy a nombrar el primero es el mejor para mí, sino que fue el primero en serlo de los mejores, en forma cronológica. Vamos con un gran olvidado, vamos con Pedro Morales. Morales se convirtió en uno de los luchadores más populares de la empresa de los McMahon. Los McMahon siempre fueron muy listos y buscaron figuras que representaran a los fans y espectadores. Entonces, por eso tuvieron a San Martino para los italoamericanos y a Morales para los hispanoamericanos. También al principio se habló de Antonino Rocca, pero al final no llegaron a ningún acuerdo y se quedó en la NWA porque era uno de los más famosos y prestigiosos luchadores de los 60. El área en la que se movía la WWF se caracterizaba por ser una población de inmigrantes que les gustaba verse reflejados en sus ídolos y Morales daba la talla. Morales hizo historia varias veces, primer campeón del mundo hispano y primer campeón de la Triple Corona, y además el único, en más de 2 décadas, en haber ganado todos los títulos que había en la compañía, incluido el de los Estados Unidos. Fue primer luchador en ganar en 2 ocasiones el título intercontinental. Morales, cada vez que ganaba algo, hacía historia, como lo podéis comprobar. Hoy me limitaré a hablar de la importancia de su reinado como campeón intercontinental.
tanto Morales como del resto, porque si no nos vamos a 2 horas de programa y hay gente que le parece que son muy largos, aunque, según Twitter, X, la encuesta que puse, pues a la gente le parece bien porque todo depende del tema a tratar, pues hay temas que se dilatan más, otros que empiezo a contar otras historias que van al hilo del tema, entonces, normalmente entre 30 y 40 minutos es lo normal que duran los programas. Luego otros combinados pues duran un poquito más. Morales fue el tercer campeón intercontinental después de Pat Patterson y Ken Patera. Morales, el 8 de diciembre de 1980, casi 9 años después de ganar el de los pesos pesados y en su segunda estancia en la WWF, se proclamaría campeón intercontinental al imponerse a Ken Patera en el Madison Square Garden en un poco más de 18 minutos, con, casualmente, Pat Patterson de árbitro especial. Ese título, Morales lo tendría 194 días y lo defendió en 98 ocasiones, hasta que lo perdió contra Don Muraco. Sus rivales más importantes fueron el propio Muraco, el Sargento Slaughter, Angelo Mosca y Killer Kwon. Incluso se llegó a enfrentar contra Hogan, al que ganó por cuenta atrás. La importancia que tuvo Morales fue su gran popularidad, su carisma, su forma de luchar y que cada vez que ganaba, pues hacía historia. Muraco solo tendría el cinto 5 meses, ya que Morales lo recuperaría en noviembre de ese mismo año. Las grandes hazañas y los grandes reconocimientos se hacían en el Madison Square Garden. Así que ese sería el lugar donde lo recuperó. El segundo reinado de Morales fue más extenso que el primero y contó con 425 días. Mosca, Snuka, Greg the Hammer Valentine, Bob Orton Jr., Buddy Rose, Graham o el propio Muraco fueron los rivales a los que se enfrentó en su segundo reinado. El 22 de enero del 83 sucumbiría a Muraco y perdería el título de la WWF. Vamos con Tito Santana. Tito Santana es uno de los hispanos más queridos y de los pocos luchadores que siempre han sido face a lo largo de su carrera. Igual que Morales, podría entrar en la lista de los grandes olvidados. Nosotros en España lo conocimos ya en su última etapa de WWF, en la transición entre Tito y el Matador, cuando cada combate se traducía en derrota. Las características de Santana fueron muy parecidas a las de Morales, gran apoyo por parte del público y una técnica destacable. Tito Santana luchó en las 9 primeras ediciones de WrestleMania. En la 9ª es cierto que fue en un dark match, pero allí estaba. El primer reinado comenzó el 11 de febrero del 84, al imponerse a Muraco, extendiéndose por un total de 226 días. Sus primeros rivales fueron Tiger Chun-Li y Paul Orndorff, y luego innumerables heels que se querían hacer con tan preciado tesoro. Su rival más terrible y más temible, y de hecho el que le arrebataría el cinto, sería Greg Valentine, enfrentándose en 89 ocasiones hasta que por fin pudo recuperar el título en jaula de acero. Como curiosidad, tenían planeado cambiar ese diseño. Así que Valentine lo destrozó y Tito fue el primero en portar el diseño más famoso del título. Es cierto que luego ese título lo tuvo Tito, lo tuvo Randy Savage y luego se modificó un poquito, pero la esencia fue este título que tendría por primera vez Tito Santana. El diseño me refiero, porque sería el segundo reinado de Tito. En este segundo reinado, Brutus y Valentine serían sus rivales hasta que un nuevo luchador llegó a la empresa. Estamos hablando de Randy Savage. Yeah! Aunque también Jesse Ventura sería un serio candidato
a llevar el campeonato alrededor de su cintura. A los 217 días, el 8 de febrero del 86, Santana perdió su segundo y último título intercontinental ante el hombre macho, Randy Savage. Llegados a este punto, ya puedo desvelar el motivo real del programa, que es hacerle un homenaje a Randy Savage y recordar y rememorar su gran reinado intercontinental, también olvidado. Randy Savage fue uno de los mejores campeones intercontinentales de la historia y parece que se ha borrado de la memoria colectiva. No, chicos y chicas, aquí estoy yo para reivindicar a Randy Savage y su legado. Savage disputó su primer combate en WWF en junio del 85. Llegaría como un gran heel, deseado por todos los managers de la compañía. Él se dejaba querer, pero su decisión ya la traía de casa. Miss Elizabeth sería la primera manager femenina de la empresa y manejaría a Randy Savage, su esposo, dicho sea de paso. Randy Savage siempre fue un hombre de familia y siempre buscó lo mejor para los suyos. Por eso, tanto Elizabeth como su hermano Lanny eran tomados en cuenta e incluidos en sus negociaciones contractuales. Cuando llegó, estuvo luchando unos meses contra los top jobbers de la compañía. Sí, también hubo top jobbers. No había jobbers al mismo nivel, ni eran los jobbers igual en WWF que en WCW, NWA y ya no te cuento en la UWF de Abrams. Había también ranking de mejores y peores jobbers. Pronto comenzaría una disputa contra Santana por el título intercontinental, luchando en 27 ocasiones hasta que en el número 28 Savage le ganó el título. Antes de eso tuvo también 10 combates contra Hogan por el título de los pesos pesados, así que algo le veían a Savage. Savage era pasión, intensidad, color, ganas y técnica, promos, wrestling y puro entretenimiento. Cuando Savage ganó el título intercontinental, lo llevó a otro nivel. Era heel, pero su manager era aclamada, consiguiendo a la larga que Savage fuera o heel o face, daba igual, porque todo el mundo lo apoyaba. Entonces se veía como el público que hacía. Miss Elizabeth era face, todo el mundo la quería, todo el mundo le apoyaba, todo el mundo le aplaudía, pero luego Savage era malo. Pero a la larga el público veía que era un gran luchador y supo en su momento apoyar lo que hacía. Por lo tanto, daba igual. Bando rudo, bando técnico. Estilista o malo malvado. Siempre era apoyado y aplaudido el bueno de Randy Savage. Le hacía diferente su atuendo, esas lentejuelas, esas capas, su voz, el manager, su amor por el wrestling, el amor por los fans y la perfección, así como su afán de superación. Siguió luchando contra Tito Santana y George The Animal Steele y de vez en cuando contra Hogan por el título del mundo. También lucharía contra la leyenda Pedro Morales, el Junkyard Dog o el mítico Roddy Piper. En 1986 le llegaría un rival a la altura técnicamente hablando, Ricky Steamboat, pero antes tenía que pasar el trámite de la WrestleMania 2, donde se las vería con George Steele. Savage pretendía, como lo haría en muchos otros combates, que su rival siguiera un guión que él mismo escribía, pero se topó con un tipo que no estaba por la labor de colaborar. Imaginaros, tratar de hacer lucir bien a tu rival, facilitarle el combate al decirle lo que sería más aconsejable hacer y contar con él para que aportara lo que creyera oportuno y lo que dijera. Pero George Steele dijo: yo soy de la vieja escuela y déjate de estupideces, déjate de tonterías. Aquí nos subimos al ring y ya está, y a luchar. Eso, en cierta manera, frustró a Randy Savage. Pero él era campeón intercontinental.
ganó ese combate de trámite en la WrestleMania 2, pero le hubiera gustado pues hacer una lucha mucho mejor de la que pudo hacer con George Steele, porque evidentemente no iba a colaborar y no quería trabajar más de lo que... Ellos trabajaban los 10-15 minutos en el ring, no iba a trabajar más preparando nada. Ahí ya la profesionalidad de cada uno ya se valora. En el año 86 tendría 162 defensas y en el 87 32, lo que hace un total de 194 defensas para 414 días de reinado, estando todavía en el top de más días como campeón. Pero ese top de más días, la polémica la dejó para el final. Sabas perdió el título en la WrestleMania 3, en un combate que si no lo habéis visto, pues deberíais de verlo, sobre todo para la gente que juzga los mejores combates y no ha visto los más importantes, o gente que juzga los mejores combates de WrestleMania. Para eso tienes que haber visto desde la WrestleMania 1 hasta la 39 todos los combates y entonces ya tener esa capacidad para poder juzgarlos. O llevar viendo desde la WrestleMania 6 a tiempo real todos los combates de todas las WrestleManias. Eso algo te da de noción de poder juzgar algo. Digo yo, vamos. Por ejemplo, este combate de Randy Savage contra Steamboat. Voy a hacer un parón. Voy a beber agua. Para hacer un pequeño parón para la gente de iVoox, porque sé que les gustan mucho estos parones que no los entienden. Aquí no se hace ni se dice nada al azar. Cuando yo digo que voy a beber agua es para enseñar la taza del último hombre en pie de Alejandro Gómez, simplemente hacerle un guiño. Entonces esto los de iVoox no lo ven. Incluso los de YouTube, como no estén muy avispados, tampoco. Pero son pequeños guiños que yo voy haciendo también en el programa. Aprovecho para mandar un saludo a los seguidores de iVoox, que cada vez son más, y aclarar que obviamente este formato es un formato de YouTube y que tras las sugerencias de varios seguidores, pues comencé a subir desde el principio todos los programas a iVoox porque hay gente que prefiere escuchar y no verme la cara, o escuchar sin prestar atención pues a una imagen, porque es más cómodo llevarlo puesto, y hacer cualquier otra cosa. Que también se me ha criticado por eso, porque en iVoox, esto no es un formato de iVoox, pues no lo escuches en iVoox, así de claro. Y además, esos que critican tienen menos visualizaciones en YouTube que yo escuchas en iVoox. A mí me escuchan más en iVoox que te ven a ti en YouTube, a no ser que pongas pues un título un poco, ¿qué te diría yo? Ambiguo. Juegan a la ambigüedad, ponen un título, se creen que es una película y lo que hacen es comentar la película. Y además no se lo preparan. Un saludo, Josan. Bueno, hecho este pequeño inciso, volvemos al tema, que luego decís que me extiendo demasiado, pero es que es lo que hay. El combate en el que Savage pierde el título es el mejor de la historia de la WrestleMania de esa duración. No me refiero obviamente a 14 minutos 35 segundos que dura, sino más o menos el mejor combate de menos de 30 minutos, 25-30 minutos de una WrestleMania. El reinado de Savage fue mágico y su último combate fue Boccato di Cardinale. En la WrestleCon 2019 tuve la oportunidad de hablar con Steamboat y preguntarle por ese combate. Y me dijo que no hay una convención o un encuentro con fans que no le recuerden el combate de la WrestleMania 3. Y que es alucinante que después de tantísimos años la gente le siga recordando ese combate. Aparte de los combates que tuvo con Flair en el año 89. Pues evidentemente para hacer grandes combates tienes que tener un gran rival. Y él ha sido el mejor rival de Savage y el mejor rival de Ric Flair, por lo tanto algo tendrá también Steamboat. En el día de hoy tengo una selección de 6 campeones, porque ya veis que se extiende, pero luego también haré una pequeña mención a otros por cosas que hicieron muy importantes.
Cuando el guerrero definitivo ganó a Hulk Hogan en la WrestleMania 6 por el título del mundo, al ser el Warrior el campeón intercontinental y ante la imposibilidad del simultanear dos reinados, el de menos importancia quedó vacante, estableciendo un torneo para dilucidar el campeón. Haciendo un pequeño inciso, también me han dicho, es que tú cuando haces los programas utilizas unos términos, unos vocablos que no se utilizan todos los días. Eso no lo usarás tú, analfabeto. Yo hablo como he hablado siempre, cuando vienen a comprar a la tienda, cuando estoy en una conversación o en un programa. Pues son cosas del día a día. Sí. ¿A mí qué me estás contando? Seguimos. Sería la primera vez que el campeón saldría de un torneo real, dado que Patterson, pues ya os he dicho que fue un regalo. El torneo fue un poco descafeinado. Constó de 3 combates a pesar de arrancar en cuartos. Tito ganaría a Kim por cuenta atrás en el programa Superstar para pasar a semifinales. El combate de Brutus y Dino Bravo se retransmitió en Superstar y acabó en doble cuenta atrás, con lo que pasaba directamente a la final Santana. No tenía cruce en semifinales. En la otra eliminatoria, Mr. Perfect ganó a Jimmy Snuka por cuenta de 3, también en el programa Superstar. Y en Wrestling Challenge, Piper, que se enfrentó a Martel, acabó el combate en doble descalificación, con lo que Perfect tenía vía libre para pasar también a la final, esa final de Tito Santana contra Mr. Perfect. Final del torneo que se vivió también en Superstar. En 7 minutos y medio, Mr. Perfect se impondría a Tito y sería por primera vez campeón intercontinental. Luego tuvo una serie de combates contra el Warrior, contra el propio Tito Santana y contra Brutus Big Wave. En julio del 90, la WWF fichó a Texas Tornado y tardó menos de un mes en ganarle el título a Perfect. Eso sería en el SummerSlam del 90. Llegaba a la empresa un luchador con gran prestigio, ganado a pulso en Texas, ex campeón de la NWA y con el físico que le gustaba a Vince. Y además con un gran magnetismo con el público. Y como he dicho alguna vez, yo estoy aquí gracias a Texas Tornado, entre otros, porque a mí me maravillaba su físico. Eso es por lo que empecé a hacer pesas, a apuntarme al gimnasio y a hacer de un hobby mi profesión. Y sigo aquí después de 27 años. De 27 años entrenando. De profesión, 25. Como curiosidad, decir que se estaba planteando que Brutus Big Cave ganara el título a Mr. Perfect y no el Texas Tornado. Pero una lesión le impidió que así fuera, afortunadamente, afortunadamente. Yo prefiero al Texas Tornado de campeón que a Brutus Big Wave. El Tornado de Texas comenzaba a tener problemas que interferían en su carrera profesional y solo tendría ese título 84 días, siendo además el último que tuvo en su carrera. El 19 de noviembre de ese mismo año, Mr. Perfect ganaría su segundo campeonato intercontinental en el Superstar emitido el 15 de diciembre. Por eso hay a veces contradicción con las fechas, porque muchas veces la WWF toma como fecha de referencia el día en el que se emite el programa y no el día en el que se produce esa lucha. Pues aquí, el 19 de noviembre ganó Mr. Perfect el título, pero hasta el 15 de diciembre no se emitió. Por lo tanto, hay fechas que te lo pone desde el 19 de noviembre o desde el 15, pero eso pasa más de una vez con los títulos de la WWF. Mr. Perfect siguió luchando contra el Tornado de Texas, contra Roddy Piper y contra el Big Boss Man, que ya se había convertido en uno de los top face de la compañía. Una serie de lesiones cambió el rumbo de los acontecimientos. Entró en una rivalidad con Davey Boy Smith. ¿El British Bulldog? No. El British Bulldog siempre será Dynamite Kid. O los British Bulldog, Dynamite Kid, y Davey Boy Smith. Pero no pongamos que Davey Boy Smith era el British Bulldog obviando al Dynamite Kid, porque en importancia es mucho más importante el Dynamite Kid. Por lo tanto, el British Bulldog era el Dynamite Kid. Pero Davey Boy Smith
se lesionó y fue reemplazado por su cuñado. Lamentablemente, Perfect tenía una fractura de coxis y una lesión en los discos. Ojo en este impasse de tiempo del título intercontinental. Iba a ser campeón Brutus, está lesionado. Cambiamos al plan B, Texas Tornado. ¿Vuelve Mr. Perfect a ser campeón? ¿Va a ser British Bulldog campeón? ¿O tiene una rivalidad importante? Está lesionado. Cambiamos a otra opción. Y ahora resulta que el que está lesionado es Mr. Perfect. Entonces, las lesiones modifican muchas veces las decisiones que se toman con anterioridad. Le obligaron a relajar su agenda y a prepararse para el combate que significaría el fin de su reinado. Ese combate llegaría en el SummerSlam 91. Un Perfect lesionado luchó en uno de sus mejores combates, donde además no se aprecia que tuviera esa lesión, haciendo lucir a la perfección a su rival, hecho por el que este rival estaría eternamente agradecido, ensalzando y reivindicando la figura de Mr. Perfect como uno de los mejores luchadores profesionales y por ende mejor luchador y campeón intercontinental, y hecho por el cual está hoy en la lista que estamos narrando, que estoy narrando. Ahora vendrían dos de la mano, ya llevamos 4, ya estamos llegando a la conclusión del programa. Estos que vienen de la mano serían Shawn Michaels y Razor Ramón. En junio del 93 tuvieron su primer enfrentamiento por el título, con Michaels de campeón y Razor de aspirante. También tuvieron su primer combate de escaleras en diciembre del 93, siendo el que disputaron en la WrestleMania 10 el 9º, porque en House Shows hicieron 8 combates antes. Por eso les salió a la perfección y les salió de 5 estrellas. Por cierto, primer combate de WWF calificado con 5 estrellas, pero es un combate magnífico, un combate que cabe resaltar, reseñar y tener a estos dos en la lista por eso y también por su carrera. Shawn Michaels fue 3 veces campeón intercontinental, no estando muy claro el número de días, dado que se quedó vacante pues porque le descalificaron, porque tal, este rollo que montó tan grande con los marines y todo esto que ya hemos nombrado en otro programa. Razor Ramón fue 434 días campeón en 4 reinados diferentes, siendo también uno de los luchadores más populares de la época. Ahora ya cabe destacar luchadores que tienen récords o reinados reseñables. Vamos allá. El Honky Tonk Man, de campeón de transición a luchador que tuvo el título más tiempo del esperado y el reinado más largo del siglo pasado. Aquí también una lesión cambió los acontecimientos. Iba a ser Jake Roberts campeón intercontinental. Una lesión le apartó del título. Parece que este título dependía de las lesiones de los luchadores que estaban pues en la mira del título intercontinental. Rick Rude está en esta lista por vencer al Warrior y por tener un reinado muy curioso, amado por las chicas y odiado por sus novios y maridos. Rude ha sido reconocido como uno de los mejores. Era uno de los mejores heels, pero también era un gran luchador. El guerrero definitivo por dejar vacante en la WrestleMania 6 el título al ganar el Mundial. Jeff Jarrett por sus combates contra Razor Ramón también en escalera y por sus 6 reinados. Chris Jericho por ganarlo en 9 ocasiones. The Miz porque en Twitter, X, lo han nombrado varios de mis seguidores. Pues bueno, tiene que estar The Miz en la lista y además porque siempre ha cumplido con todo lo que ha hecho, igual que Dolph Ziggler. Muy parecidos en ese caso. Chyna por ser la primera mujer en poseerlo y también por compartir reinado con Chris Jericho. Ric Flair, ¿cómo no va a estar aquí Ric Flair? ¡Woo! Lo ganó a los 56 años, siendo el luchador de más edad que lo ha conseguido. Flair lo ganó el 18 de septiembre del 2005 y lo perdió 155 días después con Shelton Benjamin. Sus rivales más recurrentes fueron Carlito, Chris Master y Triple H. Con este último tendría un combate memorable en el Taboo Tuesday en Jaula de Acero y también en Survivor Series en un
Last Man Standing. Si no lo habéis visto o no lo tenéis reciente en la memoria, yo os recomiendo los dos combates de Flair, porque un Flair más cerca de los 60 que de los 50, como campeón intercontinental, tuvo luchas más que solventes, donde vemos la evolución y la adaptación de su lucha para adecuarla a sus circunstancias del momento. También lo he dicho alguna vez, no pretendáis ver a Ric Flair con casi 60 años luchar igual que luchó en la década de los 80. ¿Por qué? Pues porque de lógica, pero alguien que ha podido hacer combates memorables en los 80 hace combates solventes en los 2000. Pero alguien que no sabe hacer nada al principio de su carrera y no evoluciona no va a hacer nunca combates así de buenos, ni al principio ni al final. Y ya está. También en Raw tuvo Ric Flair en febrero del 2006 una lucha de mesas, escaleras y sillas contra Edge. Flair no decía que no a nada y tras perder el título intercontinental aún conseguiría el título por parejas con Roddy Piper. Vamos con la conclusión del programa. Gunther está en la lista por haber vapuleado el récord de días del título. Pero vamos con esta conclusión. Ha quedado meridianamente demostrado y claro que Gunther no es el mejor campeón intercontinental de la historia. De momento, es el campeón que más tiempo ha ostentado el título intercontinental, pero eso no te hace el mejor de todos los tiempos. El hundirle el puño en el pecho a tu rival no tiene ningún mérito. El mérito lo tiene quien recibe el golpe. Se habla de la solidez o contundencia de sus combates y eso es lo que le hace ser el mejor campeón intercontinental de la historia. Pero, entonces, si jugamos a esto, cámbiame a Gunther por Stan Hansen. Pero es más, subo la apuesta, cámbiame a Gunther y a Stan Hansen por Vader. Entonces, ¿dónde queda Gunther? Decir que es el mejor campeón intercontinental de la historia o lo que es lo mismo de todos los tiempos sería faltar a la verdad o simplemente no conocer la historia o siendo más directos no tener ni puta idea. Sería una falta de respeto a la figura de Pedro Morales y lo que supuso en el crecimiento y la expansión de la empresa. Sería una falta de respeto a Santana, el mayor face que ha tenido la compañía, y lo que supuso para los mexicano-norteamericanos. Una falta de respeto para Randy Savage. Y ya no os cuento lo que me parece establecer una comparativa entre Gunther y Mr. Perfect. Gunther y Mr. Perfect. Gunther y Mr. Perfect. ¿De verdad? ¿Me decís en serio que Gunther es mejor campeón intercontinental que Mr. Perfect? ¿En serio? A Gunther se le puede reconocer el devolverle el prestigio que jamás debió de perder el título. Además, es que a Gunther le falta mucho para ser el mejor. Le falta micro, le falta carisma, porque también es discutible ese carisma que tiene. Tiene amigos con más carisma, tiene amigos con mejor micro que él. Por lo tanto, vamos a dejar en stand-by eso de que es el mejor de todos los tiempos. Si después de todo esto seguís pensando que es el mejor campeón intercontinental de todos los tiempos, es que os falta mucha lucha por ver. Y hasta aquí hemos llegado. Chicos, chicas, ¡nos vemos!